que pase el siguiente grupo. Solo unas informaciones. Estoy viendo que el próximo lunes hay descanso autorizado por el Consejo Superior Universitario por el Día del Abogado. Entonces no hay el próximo lunes, pero la retomamos de hoy en 8. Viendo el calendario no estamos mal. Estamos mal porque veo que hoy es 22, después retomamos el 29, después vienen los exámenes parciales, segundo parcial, nos toca el examen el 4 de octubre, pero como no hay examen, porque lo que equivale las exposiciones equivale al segundo parcial, pero entonces el día 4 sí va a haber actividad, sí vamos a continuar con las exposiciones el día 4, después los exámenes terminan el 12, jueves 12, el día 13 volvemos nuevamente a las exposiciones y ya solo nos quedarían 2 fechas, o sea que está muy bien. Entonces, compañeritos, empezamos con el siguiente grupo, por favor. Buenas noches, licenciado. Sí, en un momento compartimos la presentación. Grupo 13, ¿verdad? Así es, licenciado. Grupo 13. Un momento. Ok, muy buenas noches. La masacre de las dos R's es uno de los eventos más trágicos y siniestros en la historia de Guatemala. Ocurrió en diciembre de 1982 durante el conflicto armado interno que azotó el país durante décadas. En este sombrío capítulo, un grupo de fuerzas paramilitares del ejército guatemalteco conocido como el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Combate Creonpaz llevó a cabo una masacre en la aldea de las dos R's en el departamento de Petén durante 3 días. Perpetradores brutalmente asesinaron a más de 200 hombres, mujeres y niños, torturándolos y lanzándolos vivos a un pozo. Los eventos de las dos R's son un recordatorio sombrío de la violencia y brutalidad que caracteriza el conflicto armado en Guatemala y el sufrimiento infligido en su población civil. Muy buenas noches, compañeros y licenciado. El día de hoy, el Grupo 13 está a cargo de la presentación sobre el caso de la masacre de las dos R's versus Guatemala. Los dejo con mis dos compañeros expositores, Linda Aragón y Christopher de León. Adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Les expondré los hechos y la narrativa del presente caso. La masacre de las dos R's. Sus víctimas fueron los habitantes del parcelamiento de las dos R's y sus familiares. Sus representantes, la Oficina del Derecho Humano del Arzobispado de Guatemala y el Centro de Justicia y el Derecho de Información. Y asimismo el Estado demandado, Guatemala. El parcelamiento de las dos R's, actualmente Las Cruces en Petén. La aldea fue fundada en 1978, en el marco de la fuerte migración motivada por la búsqueda de las tierras por campesinos y por los efectos de la colonización promovida por la Iglesia, por la Agencia Gubernamental Fomento y Desarrollo de Petén. Los fundadores del parcelamiento fueron Federico Aquino Ruano y Marco Reyes, a quienes autorizaron 100 caballerías de tierra para que la repartieran en lotes de 5, 2 y 1 caballería a quienes lo llegaran a solicitar. En septiembre de 1982, comandos de las Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC, atacaron con mortero los cuarteles de la Policía Militar Ambulante y a la Guardia de Hacienda de las Cruces. Como consecuencia, el comisionado militar del lugar organizó la Patrulla de Autodefensa Civil, la PAC, en su comunidad y en las dos R's. El objetivo era que esta última patrullara en su parcelamiento sin que se integrara a la PAC de las Cruces, lo cual fue rechazado por la población de las dos R's, que solo accedió a formar la patrulla para proteger su comunidad. Ante la negativa, el comisionado de las Cruces empezó a difundir el rumor de que la gente de las dos R's era guerrillera.
Una de las pruebas que presentó al ejército fue un saco de la recolección de cosechas utilizado por Federico Aquino Ruano, uno de los fundadores de la comunidad, donde figuraban las siglas FARM. Estas correspondían a las iniciales de su nombre, que coincidía con las de la Fuerza Armada Rebelde. Incluso cuando se celebró la Jura de la Bandera en Las Cruces en septiembre de 1982, el comisionado militar prohibió a los pobladores de las dos R's que participaran en el evento, lo cual significaba en esa época a los ojos del ejército que se había tomado partido por la insurgencia. En octubre de 1982, un convoy del ejército de Guatemala sufrió una emboscada por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a pocos kilómetros de Las Cruces. Según un declarante, en el enfrentamiento murieron 21 soldados y en su momento la guerrilla se llevó 19 fusiles. Ante la situación creada, la zona militar número 23, con sede en Poctún, pidió el envío del pelotón especial de Caibiles formados por 18 instructores de la escuela Caibil ubicada en Pólvora Petén, especiales de Caibiles. El pelotón llegó a la base aérea de Santa Elena el 4 de diciembre de 1982. Procedente de Retauleo, otros 40 caibiles destacados de la misma zona se unieron a estos instructores. El 5 de diciembre de 1982 recibieron la orden de ir a las dos R's, comunidad a la que la inteligencia militar ya los consideraba como simpatizantes de la guerrilla. El 6 de septiembre, tan pronto como llegaron los caibiles, comenzaron a sacar con violencia a la gente de sus hogares. Los hombres fueron encerrados en la escuela de la aldea, donde fueron interrogados de forma violenta y muy sangrienta. Las mujeres y los niños fueron encerrados en las iglesias de la aldea. El 7 de diciembre de 1982, sobre las 6 de la tarde, los jefes de la patrulla consultaron por radio con el mando superior y una vez recibidas las órdenes, informaron al resto de la tropa que se iba a proceder a fusilar a todos los residentes de la aldea. En la tarde, los caibiles sacaron a los hombres de la escuela y los llevaron vendados y atados a un pozo de agua inconcluso, donde los fusilaron en varios grupos. Después sacaron a las mujeres y a los niños para llevarlos al mismo lugar. En su camino, muchas niñas fueron violadas de forma repetida y agresiva. En los hechos de la masacre perdieron aproximadamente la vida 216 personas. La exhumación de las víctimas. En febrero de 1994, la Asociación de Familias de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala solicitó la exhumación al juez de primera instancia de San Benito Petén. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico identificó a 178 víctimas ejecutadas, todos pobladores de la comunidad de las dos R's. Mientras se desarrollaba la exhumación, las personas que participaron en ella estuvieron sometidas a continuos actos intimidatorios. Peticiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En septiembre de 1996, ante la lentitud de la investigación, los representantes de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala decidieron someter el caso al conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En abril de 1997, el fiscal general decidió designar un nuevo fiscal especial para que prosiguiera las indagaciones. El 19 de diciembre de 1997, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico solicitó al ministro de Defensa Nacional información sobre la masacre de las dos R's, entre otros casos. El ministro respondió el 5 de enero de 1998, inhibiéndose de realizar cualquier comentario, aduciendo que este caso estaba sujeto al proceso judicial ante los tribunales. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico llegó a la convicción de que la población completamente desarmada del parcelamiento de las dos R's, incluidas las mujeres, los niños e incluso los ancianos, fueron ejecutados por efectivos de las tropas caibiles del Ejército de Guatemala. Sus consecuencias legales. En el año del 2000, el entonces presidente Alfonso Portillo asumió públicamente la responsabilidad del Estado sobre algunos abusos como la masacre de las dos R's. En diciembre del 2001, el gobierno pagó 14 millones de quetzales a las familias de las víctimas de la masacre. Desde 1999, la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Guatemala identificó a 18 de los instructores caibiles. 7 fueron capturados, 9 fueron prófugos y 2 ya habían fallecido. En febrero del 2005, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó a un juez que cancelara las órdenes de arresto contra los 16 caibiles y suspendiera el proceso judicial. Con ese fallo, se anularon las declaraciones de algunos militares que habían reconocido su participación en dichos hechos. La demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2008, la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala demandó al Estado de Guatemala en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que este organismo le ordenara al gobierno
a efectuar una investigación especial de la masacre de las 2 R's y que juzgaran y sancionaran a los responsables. En el 2009, la Amnistía Internacional llegó a la conclusión de que ningún alto mando ni autoridad compareció ante la justicia por su papel a la hora de ordenar, planificar o ejecutar la violencia de los actos humanos generalizada y sistemática que tuvieron lugar en Guatemala. En agosto del 2011, solo 4 de los 58 militares fueron condenados por la masacre de las 2 R's. Los oficiales Daniel Martínez, Reyes Colín y Manuel Pop realizaron un total de 6.030 años de prisión por 201 muertes, mientras el teniente coronel de infantería Carlos Antonio Carías, aunque no se tuvieron pruebas contundentes de su participación, fue sentenciado por el hecho de fungir como comandante del destacamento militar de las Cruces y en el debate indicó no haber tenido ningún conocimiento del operativo, por lo que recibió 6.066 años de prisión. Este caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de diligencia, el juzgamiento y sanción de los responsables de este terrible acto por parte del gobierno guatemalteco. La violación de los derechos humanos perpetrados por los militares guatemaltecos en esta masacre, así como que no existen otras palabras para expresarla, estos hechos extremadamente violentos, tanto que tomamos la decisión de omitir algunas de las narraciones que, aunque ciertas, demasiado grotescas y gráficas, encontramos a través de nuestra minuciosa búsqueda sobre el desarrollo de estos hechos. Muchas gracias. Ahora yo continuaré con la exposición. De la sentencia estudiamos 10 conceptos jurídicos en los cuales consideramos los más importantes, los que van a encontrar a continuación. El primero que encontramos fue el derecho a la vida. Este está establecido en el artículo 4 del Tratado de San José y en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 3. Encontramos la obligación de investigar, establecido en el artículo 1.1 del Tratado de San José y en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 2. Encontramos el derecho a un juicio justo. Esto tiene su base legal en el Pacto de San José en su artículo 8.1 y en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 45. La responsabilidad del Estado. La base legal de esto se encuentra en la Convención sobre Derechos Humanos y también en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. También tenemos las reparaciones. Podemos encontrar la base legal de esto en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Tratado de San José. El debido proceso, la base legal de esto se encuentra en el artículo 8.1 del Pacto de San José y en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 12. La jurisdicción. La base legal de esto se encuentra en la Ley del Organismo Judicial de Guatemala en su artículo 58, asimismo en el artículo 28 del Tratado de San José. La presunción de inocencia, la base legal de esto lo podemos encontrar en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 14 y en el Tratado de San José en su artículo 11. El derecho a la verdad. La base legal de esto también se encuentra en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 35 y en el artículo 13 del Pacto de San José. El deber de prevenir se encuentra en el artículo 46 de la Constitución Política de la República y en el artículo 25 del Tratado de San José. Y con esto concluimos los 10 conceptos jurídicos que consideramos más importantes de la sentencia. Ahora podemos ver los artículos violentados, las garantías y protección judicial. La base legal de esto se encuentran establecidos en el artículo 8.1 y 25.1 del Tratado de San José, que hacen referencia al artículo 1.1. Para prevenir y sancionar la tortura, la base legal de esto es en el artículo 1, 6, 8 y 7 del Tratado de San José. La obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno. La base legal de esto se encuentra establecida en el artículo 1.1 y 2 del Tratado de San José. Derecho a la protección de la familia y al nombre. La base legal de esto se encuentra en el artículo 17 y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los derechos del niño. La base legal de esto están establecidos en el artículo 19 del Tratado de San José. Vemos el derecho a la integridad personal, base legal de esto, artículo 5.1 del Tratado de San José.
lo que hace referencia al artículo 1.1 de esta misma. El derecho a la integridad personal, la base legal de esto establecida en el artículo 5.1 del Tratado de San José, que hace referencia al artículo 1.1 de esta misma y al artículo 19 también. Vemos las reparaciones. La primera reparación que encontramos es utilizar todos los medios que fueran necesarios de acuerdo a la legislación interna para conducir eficazmente las investigaciones con el fin de individualizar, juzgar y sancionar eventualmente a los responsables. El Estado debe iniciar las acciones disciplinarias, administrativas o penales que sean pertinentes de acuerdo a la legislación interna que en el país se posee. El Estado debe adoptar medidas pertinentes para reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad de Guatemala. El Estado debe proceder a la exhumación, identificación y entrega de los restos de las personas fallecidas en la masacre de las 2 R's a sus familiares. El Estado deberá implementar cursos de capacitación de derechos humanos a diversas autoridades estatales. Al mismo tiempo, vemos que el Estado debe publicar por una sola vez en el diario oficial y en otro diario de circulación nacional los capítulos 1, 8, 9, 10, 11 y 12 de esta sentencia. El Estado debe realizar los actos públicos ordenados. El Estado debe levantar un monumento. El Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico que requieren las 155 víctimas que esta masacre dejó. El Estado debe crear una página web de búsqueda de niños sustraídos y retenidos ilegalmente. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos de esta misma sentencia como indemnización por daños inmateriales. La Corte supervisará el debido cumplimiento íntegro de esta sentencia en su ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y se dará por concluido del presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en esta misma. Al mismo tiempo, encontramos que el Estado deberá presentar dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia un informe con las medidas adoptadas para cumplir lo que esta sentencia dicta. En la actualidad podemos ver los puntos resolutivos que aún están pendientes de cumplimiento. El primero que podemos observar es la investigación sin mayor dilación de forma seria y efectiva los hechos que han originado las violaciones declaradas en la sentencia con el propósito de juzgar y eventualmente sancionar a los presuntos responsables, aunque queda pendiente de cumplimiento. También podemos ver que nos han iniciado las acciones disciplinarias, administrativas o penales que sean pertinentes para sancionar a las personas involucradas en esta masacre. Adoptar las medidas pertinentes para reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad de Guatemala. No se ha procedido a la exhumación, identificación y entrega de los restos de las personas fallecidas en la masacre de las 2 R's a sus familiares sobrevivientes. No se han implementado los cursos de capacitación en derechos humanos a diversas autoridades. Tampoco se ha hecho la proyección de un video documental sobre hechos ocurridos en la masacre del parcelamiento de las 2 R's en un departamento de la zona occidental, en el cual se hayan dado graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno. No se ha levantado un monumento actualmente. Tampoco se ha brindado el tratamiento médico y psicológico que las 155 víctimas requirieron. No se ha creado una página web de niños sustraídos y retenidos ilegalmente. No se han realizado los pagos y cantidades fijadas por concepto de indemnización de daños inmateriales a favor de las 21 víctimas nombradas. Al mismo tiempo, podemos ver que la Corte resuelve: 1. Requerir al Estado de Guatemala que continúe adoptando todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento de los puntos pertinentes de cumplimiento de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 del Tratado de San José. 2. Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 15 de enero del 2013 un informe completo y pormenorizado en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas por este tribunal. 3.
solicitar a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten las observaciones que estimen pertinentes al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en los plazos de 4 y 6 semanas respectivamente, contados a partir de la recepción del informe. Continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la sentencia de excepción preliminar, Fondo de Reparaciones y Costas, del 24 de noviembre del 2009, y que la Secretaría de la Corte notifique la presente resolución a la República de Guatemala, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las víctimas o a sus representantes. En conclusión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en el caso de la masacre de las 2R versus Guatemala en noviembre del 2009. En esta sentencia, la Corte Internacional de Derechos Humanos responsabilizó al Estado guatemalteco por la masacre y ordenó una serie de medidas, incluyendo la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como la reparación a las víctimas y la implementación de reformas estructurales en el sistema de justicia y en las fuerzas de seguridad guatemaltecas. Además, la Corte destacó la necesidad de garantizar que estos crímenes de lesa humanidad no queden impunes. Muchísimas gracias, compañeros, por la atención. Eso es todo por nuestra parte. No sé si hay alguna duda la cual le podamos apoyar. Muy bien, todo está bien, el tiempo nos apremia. Vale la pena resaltar, ustedes dijeron algunos temas que aún no se han cumplido, y efectivamente hay unos que no, pero muchos sí. El monumento ya está cumplido. Ya al menos ustedes lo mencionaron, en el 2018 creo hubo una sentencia a 5,000 y 6,000 años de prisión a unos integrantes del ejército. Esto no quiere decir que sigan las investigaciones, siguen, pero al menos ya existen esas sentencias que fueron sentencias muy, muy fuertes, porque estamos hablando de 5,000 y 6,000 años de prisión. Sabemos todos que la pena máxima son 50 años, pero acá para una forma de hacer efectivo por cada uno de los asesinatos cometidos, pues se impuso la pena acumulativa, aunque la pena máxima va a ser siempre de 50 años de prisión. Muchas gracias, compañeritos. Vamos con el siguiente grupo, por favor. Felicitaciones, ¿eh? Muy bien. Gracias. Buenas noches, licenciado y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 14 y a continuación les narraré el caso de Chitainec y otros versus el Estado de Guatemala. Por favor, no interrumpir y mantener en todo momento el micrófono apagado. Integrantes del grupo. Resumen del caso. 1973. Florencio Chitainec, quien era un indígena maya, se unió a movimientos campesinos de la región e inició su participación política afiliándose al Partido Democracia Cristiana. 1977. El Partido Democracia Cristiana presentó al señor Chitainec como candidato a concejal en la contienda electoral municipal de San Martín Jilotepeque y resultó electo. Como consecuencia de la desaparición forzada del entonces alcalde del municipio, el señor Chitainec asumió la responsabilidad de la alcaldía. En junio de 1980, el señor Chitay recibió diversas amenazas y hostigamientos. 1 de abril de 1981. El señor Nec salió de su vivienda en la ciudad de Guatemala acompañado de su hijo Estermerio Chitay. Frente a una tienda, un grupo de hombres armados se bajaron de un vehículo, golpearon al señor Chitainec en la cabeza y lo introdujeron en el automóvil. Desde entonces Florencio Chitainec se encuentra desaparecido. Conceptos jurídicos. Primer concepto, desaparición forzada. Se deja a la víctima en una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general, lo cual constituye una de las más graves formas de incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos humanos.
Deliberada intención de extraer a una persona de la esfera jurídica e impedirle el ejercicio de sus derechos tanto civiles como políticos. Elementos concurrentes en la desaparición forzada. La privación de la libertad, la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de estos, y la negativa de reconocer la detención o de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Segundo concepto: situación agravada de vulnerabilidad. Surge el riesgo de que se violen diversos derechos, entre ellos, el derecho a la vida. Esta situación se ve acentuada cuando se está frente a un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos. Tercer concepto: sustracción de la protección de la ley. Consecuencia de la negativa a reconocer la privación de libertad o paradero de la persona es, en conjunto con los otros elementos de la desaparición, la sustracción de la protección de la ley, o bien la vulneración de la seguridad personal y jurídica del individuo, lo cual impide directamente el reconocimiento de la personalidad jurídica. Cuarto concepto: derecho de circulación y residencia. Es la protección a no ser desplazado forzadamente dentro de un estado parte. Quinto concepto: desplazados internos. Son las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Sexto concepto: patrón de denegación de justicia. Dicha práctica implicó, en muchos casos, actos destinados a aterrorizar e intimidar a la población con el propósito de evitar la denuncia de hechos violatorios de derechos humanos y afectó particularmente a la población indígena. Séptimo concepto jurídico: impunidad. La falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana. Asimismo, la Corte ha establecido que el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad, y que ésta debe ser erradicada mediante la determinación de las responsabilidades tanto generales como individuales. Octavo concepto jurídico: recursos judiciales efectivos. Recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, artículo 8.1, todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. Noveno concepto jurídico: privación continua de la verdad acerca del paradero de un desaparecido. Constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos. Es de suma importancia para los familiares de la víctima desaparecida el esclarecimiento del paradero final de la misma, ya que esto permite a los familiares aliviar la angustia y sufrimiento causados por la incertidumbre del paradero de su familiar desaparecido. Reparaciones. Toda violación de una obligación internacional que haya producido daño, comporta el deber de repararlo adecuadamente. Resolución. Acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado. El Estado es responsable por la desaparición forzada de Florencio Chitainek. En consecuencia, violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica y derechos políticos. El Estado es responsable de las violaciones al derecho de circulación y de residencia y a la protección a la familia en perjuicio de Encarnación, de apellidos Chitay Rodríguez. El Estado es responsable de las violaciones al derecho de circulación y residencia, a la protección a la familia, y a los derechos del niño en perjuicio de Eliseo, Estermerio y María Rosaura, todos de apellidos Chitay Rodríguez. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de Encarnación, Pedro, Eliseo, Estermerio y María Rosaura,
todos de apellidos Chitay Rodríguez. El Estado es responsable de la violación al derecho a la integridad personal en perjuicio de Encarnación, Pedro, Eliseo, Estermerio y María Rosaura, todos de apellidos Chitay Rodríguez. No se acreditó la violación por parte del Estado del deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Reparaciones. El Estado debe conducir eficazmente, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación y, en su caso, los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada de Florencio Chitay Nec, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea. El Estado debe continuar con la búsqueda efectiva y la localización de Florencio Chitay Nec. El Estado debe publicar, por una sola vez, en el Diario Oficial, la parte resolutiva de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, y en otro diario de amplia circulación nacional, el resumen oficial de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas emitido por la Corte. El Estado debe realizar una transmisión radial de dicho resumen oficial cada primer domingo de mes al menos en 4 ocasiones. Lo anterior deberá efectuarse en español y en maya cachiquel. Además, el Estado debe publicar íntegramente la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el sitio web oficial del Estado. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso y en desagravio a la memoria de Florencio Chitay Nec, en el que se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente sentencia en presencia de altos funcionarios del Estado y los familiares del señor Chitay Nec. Dicho acto deberá efectuarse en español y en maya cachiquel. El Estado debe colocar en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, una placa conmemorativa con el nombre de Florencio Chitay Nec, en la que se haga alusión a sus actividades. El Estado debe brindar atención médica y psicológica gratuita en Guatemala y de forma inmediata, adecuada y efectiva, y por el tiempo que sea necesario, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas declaradas en la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas que así lo soliciten. El Estado debe pagar $386,000 de indemnización a las víctimas y $10,000 por las costas del proceso. Dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas y a los efectos de la supervisión, el Estado debe rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para ello. La Corte dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Gracias por su atención. Muy bien. Es un caso también de desaparición forzada. Caso triste, pero que no es el único. Que en el transcurso de esto vamos a ver otros casos similares y que pues, todavía no se ha cumplido porque existe la investigación pendiente. Bueno, vamos con el siguiente grupo, por favor. Compañeros, antes del siguiente grupo o mientras el otro grupo se prepara, les tengo una información. Tomando en cuenta que el próximo lunes el Consejo Superior Universitario dio la autorización por el Día del Abogado, entonces nosotros nos vamos a ver hasta el próximo viernes. Entonces estaba viendo, pero no está mal, no estamos mal en los grupos, porque tendríamos que tener hoy 22, si seguimos con la fecha 29, después vienen los exámenes parciales, el segundo parcial. Nosotros no tenemos segundo parcial porque lo que equivale al segundo parcial es lo que ustedes investigaron y lo que están exponiendo. Pero sí vamos a tener clase el 4, el día de nuestro examen, para que pasen en los siguientes del siguiente grupo. Los exámenes terminan el jueves 12, o sea, retomamos el viernes 13 los siguientes grupos y eso nos quedarían dos
dos sesiones. Entonces, se lo digo pues para anticiparnos, y el día lunes pues no hay clases por lo que ya les informé. Entonces empezamos. Siguiente grupo, por favor. Grupo número 15. Está grupo número 15. El de masacres del Río Negro versus Guatemala. Voy a leer los nombres. Aura Rocío López, Cindy Otsoy, Erika Machic, Jaime Álvarez González, Noemí Renderos Gómez, Stephanie González Paredes y Yancy Mejía Gámez. ¿No está el grupo número 15? Buenas noches, licenciado. Yo sí estoy presente. Ok, empecemos pues. Empecemos, doña Yancy. Solo, licenciado, es que las diapositivas las tiene otra compañera y también teníamos que otras 2 personas iban a exponer. ¿Y ellos qué se hicieron? Ahorita los voy a localizar. Permítame. Por favor. Sí, doña Adela, cuéntenos. Licenciado, perdone, en lo que los compañeros exponen, solo quiero tener claro lo de las fechas de las siguientes exposiciones. Perfecto. Entonces, Este lunes no hay, por la situación ya expuesta, ¿verdad? No hay clases. ajá. Entonces, Viernes 29, viernes sería el grupo 29, viernes Ajá. 29 sería el grupo 16, 17 y 18. 18, exacto. Ajá. Lunes 2 no, porque hay examen. Exacto. Pero tenemos clase el 4. Ajá, miércoles 4 serían los grupos 19, 20 y 21. Así es. Después tenemos el 13. Ajá, que sería viernes 22, 23 y 24. Así es. Y lunes 16, ahí retomaríamos ya normal. O sea, del 13 nos vamos normal. Así es. Perfecto. Tengo duda. El viernes 20 de octubre es el Día de la Revolución. ¿Siempre tenemos clases? No estoy clara en esa parte. Yo no tengo claridad si ese día se cambia para el día lunes, no lo sé, pero de todas maneras, si es 20 o 23, eso ya da lo mismo. Creo que ahí terminamos, ¿verdad? Exacto, ahí terminaría. Mil gracias, licenciado. A usted, gracias. ¿Cómo está el siguiente grupo, por favor? Mil disculpas, licenciado, ya se está preparando la persona que va a presentar. Lo que pasa es que teníamos previsto que éramos el grupo 16, pero ya en unos segundos se va a estar presentando. Ustedes son el 15. Bueno, yo creo que todos tendríamos que tener la responsabilidad correspondiente, así como los otros 14 grupos han tenido esa responsabilidad, han estado atentos y han estado cumpliendo a cabalidad. No entiendo por qué el grupo número 15 no ha hecho lo mismo. Lo que pasa, licenciado, es que nosotros teníamos previsto que éramos el grupo 16 y hacíamos de cuenta de que el día lunes nos tocaba pasar a exponer. ¿Por qué supusieron esto si los cuadros todos los tenemos?
Todos tenemos los cuadros y todos sabemos quién es el grupo número 15. O sea, esa excusa yo no la aceptaría porque todos tenemos los cuadros. Y lo que estoy viendo es que coincidentemente ahorita están ingresando todos los de su grupo porque no estaban conectados. Entonces ahorita están conectándose. Ahorita entró Aura Rocío, ya entró Cindy, ya entró Abigail, si aquí los tengo controlados. Pero eso no es lo correcto. Y yo, por ser paciente, es que estoy permitiendo esto. De lo contrario, no les permitiría ya participar. Les doy 2 minutos máximo. Si en 2 minutos máximo ustedes no se conectan, damos por terminado esto y ustedes van a terminar pues con 0 puntos, obviamente, sobre 40. La responsabilidad, compañeros. Los demás grupos han hecho su esfuerzo y han estado pendientes de todo esto. No, ni me imagino yo que ustedes no lo tuvieran. 2 minutos nada más, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Cuénteme. Disculpe, ahorita con el grupo que se está listando, yo le quería exponer mi caso. Fíjese que yo tuve problemas con mi asignación, ¿verdad? Y fíjese que somos el grupo de los últimos, ¿verdad? Pero fíjese que yo tuve problemas con ustedes. ¿Qué grupo es usted? 30, 31, no sé. No, hombre, es que caemos a lo mismo. Es que tenemos que tener responsabilidad. ¿Qué grupo pertenecemos? No sé. ¿Qué grupo pertenecemos y qué sentencia es la que yo tengo que leer? O sea, desde ahí partamos. No me venga a decir a mí, yo pertenezco a una sección o a la otra sección. No, yo sé a qué pertenezco. Pero bueno, continuemos. Fíjese que yo quería saber sobre el primer parcial, ¿verdad? Porque no me lo hice. Entonces quería ver qué posibilidades habrá de algún trabajo extra o nada, qué puedo hacer. Nada, sí, nada, perdónenme, pero nada. Lo que tiene que hacer es primero aprenderse qué grupo está. Segundo, aprenderse qué sentencia está. Y tercero, participar y ser consciente y consecuente en este grupo para que ganar sus 40 puntos. Bueno, perdón, licenciado, gracias. Feliz noche, gracias. Bueno, por lo visto, el grupo no estaba preparado. Damos por concluido esto. Buenas noches, licenciado. Sí estamos preparados. Lo que pasa es que la señorita encargada de las diapositivas estaba conectándose al internet. Todo lo hemos ensayado y lo hemos venido practicando. No sé si lo podemos hablar así, sin diapositivas. A capela, perfecto, no importa. Ok, ahorita. Entonces vamos a empezar. Buenas noches. Mi compañera principal sería Naomi. Naomi, ¿estás ahí? ¿Empiezas tú? ¿Quieres que empiece yo? Te doy un segundo para responder. Perdón, licenciado, pero sí, yo acá tengo mi parte, ya tengo todo listo. Lo que sí se nos dificultó fueron la presentación nada más, pero nosotros sí estamos listas. Ahorita vamos a empezar, licenciado. Naomi. Hola, buenas noches, licenciado Ronnie, compañeros y compañeras. Somos el grupo 16 y nos corresponde presentar el caso. Grupo número 15. Es que si no nos estamos confundiendo, ustedes son el 15 y el 16 son otros. Por favor,
tengan consciente del cuadro que ustedes mismos me enviaron. Ustedes son el grupo 15. Por favor, grupo 15. Somos el grupo 15 y nos corresponde presentar el caso más presentar el caso de Río Negro versus Cotes. Mi nombre es Naomi Renderos, mucho gusto. A continuación, teníamos una presentación de un video de una canción que se llamaba 13 de marzo, pero por los inconvenientes ya no se podrá. Durante el conflicto armado interno en 1960 a nivel nacional, No se escucha. Licenciado, creo que la compañera se quedó sin internet. Como estábamos preparadas las dos, si gusta, pues voy a iniciar yo y si ella pues se le compone, pues Por seguimos. Entonces voy a seguir yo. Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo Río Masacre, Masacres de Río Negro versus Guatemala. Perdón que me escuche un poquito agitada, pero tengo una infección en la garganta. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para poderles exponer nuestra investigación. Nosotros encontramos en las masacres de Río Negro versus Guatemala la siguiente información. Los hechos se presentan, el caso que se desarrolla en el contexto del conflicto armado interno en Guatemala entre 1980 a 1982. Esto ocurrió en el departamento de Baja Verapaz, donde fueron ejecutados 7 líderes de la comunidad de Río Negro. Fueron distintas masacres. El 4 de marzo de 1980 fue donde principió todo esto. Los ejecutados primeros ese 4 de marzo fueron 7 líderes de la comunidad. Otros 10 líderes también fueron ejecutados ese mismo día. El 13 de febrero de 1982, aproximadamente 70 personas, entre hombres, mujeres y niños de la comunidad de Río Negro, fueron trasladados a Xocoyoc, de las cuales solo regresaron 2 personas a Río Negro. El 13 de marzo del mismo año, los patrulleros y soldados escarbaron una fosa y procedieron a matar a las personas de Río Negro que se encontraban presentes. Los cadáveres de las personas masacradas lanzadas a una quebrada cercana o a una fosa durante la masacre. Los patrulleros y militares escogieron a 17 niños de la comunidad de Río Negro que fueron obligados a vivir con miembros de la comunidad Xococ. En la masacre del 4 de mayo fueron asesinados por lo menos 79 personas y luego el 14 de septiembre 92 personas. Las personas que lograron escapar de las distintas masacres perpetradas se refugiaron en las montañas, algunos por años despojados de todas sus pertenencias. Durmieron a la intemperie, moviéndose continuamente a fin de huir de los soldados y patrulleros que los perseguían. Aún después de las masacres, además, los integrantes de la comunidad de Río Negro experimentaron severas dificultades para encontrar comida, a la vez que varios niños y adultos murieron de hambre, pues el ejército y los patrulleros destruían los sembradíos que lograban tener. Algunas mujeres dieron a luz en la montaña y solo pudieron registrar a sus hijos
tiempo después con fechas y lugares de nacimiento falsos para protegerlos de todas estas masacres. Al entrar en vigor una ley de amnistía en el año de 1983, algunos sobrevivientes de la masacre fueron presentadas por el gobierno en la colonia Pacux, ubicada detrás del destacamento militar de Rabinal. Sin embargo, continuó en dicho lugar. Al menos 289 sobrevivientes de las masacres de Río Negro aún residen en la colonia semiurbana de Pacux. De estos se mencionan varios sobrevivientes. Voy a proseguir con los siguientes puntos. Tratamos de hacer un resumen porque la masacre de Río Negro fue una presentación bastante fuerte para Guatemala, donde se violaron muchos derechos, donde se expuso esto ante la... Ay, perdón, solo les pido un segundito. Donde expusimos esto ante la Comisión Interamericana. Acá logré colocar tanto conceptos jurídicos, porque son muy importantes, y lo fusioné, conceptos jurídicos, con los derechos violados en ese entonces. Los derechos violados que fueron, asimismo, como lo comentaba, los conceptos jurídicos es: la Comisión Interamericana solicitó al tribunal que declare la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la presunta violación de los derechos reconocidos en los siguientes artículos de la Convención Americana. 3. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 4. Derecho a la vida. 5. Integridad personal. 6. Prohibición de la esclavitud y servidumbre. 7. La libertad personal. 8. Las garantías judiciales. 11. Protección de la honra y la dignidad. 12. Libertad de conciencia y de religión. 16. Propiedad privada. 22. Derecho de la circulación y de residencia. Igualdad ante la ley. Protección judicial. Número 2. El sometimiento del caso por parte de la Comisión Interamericana fue notificada al Estado y los representantes de las presuntas víctimas el 29 de marzo del 2011. El 6 de junio de 2011, la organización Adivima, en representación de las presuntas víctimas, remitió su escrito de solicitudes, argumentos, pruebas, en los términos de los artículos 25 y 40 del reglamento de los representantes que coincidieron en general con las violaciones alegadas por la Comisión Interamericana. En este sentido, los representantes no alegaron el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 1 de la Convención sobre Desaparición Forzada y 5, 6 y 7 de la Convención contra la Tortura. Sin embargo, adicionalmente a los alegatos de la Comisión, los representantes estimaron violado el derecho reconocido en el artículo 18 de la Convención Americana y el artículo 4. La Convención en este último la relación supuesta condiciones que viven los miembros sobrevivientes de la comunidad de Río Negro, que fueron reubicados en la colonia Pacux. Finalmente, solicitaron al tribunal que ordenara al Estado diversas medidas de reparación, dado que los procesos ante esta Corte se refirieran a la tutela de los derechos humanos, cuestión de orden público internacional que trasciende la voluntad de las partes. El tribunal debe velar porque los actos de allanamiento resulten aceptables para los fines que buscan incumplir al sistema interamericano. En esta tarea no solo se limita únicamente a verificar las condiciones formales de los mencionados actos, sino lo que se debe confrontar con la naturaleza. Siguiente. Dado que la Corte se refiere a la tutela de los derechos humanos en cuestión de orden público internacional que trasciende la voluntad de las partes. De manera preliminar, el tribunal estima necesario aclarar que conforme a su jurisprudencia, el principio de irretroactividad y la cláusula facultativa de reconocimiento de la competencia contenciosa de esta Corte no implica
que en un acto ocurrido antes de la misma debe ser excluido de toda consideración cuando pueda ser relevante. La desaparición forzada como violación múltiple y continuada de derechos humanos. La Corte ha establecido el carácter permanente continuado de la desaparición forzada de las personas, la cual ha sido reconocido de manera reiterada por los derechos internacionales, los derechos humanos. La Corte ha calificado el conjunto de violaciones múltiples y continuas de varios derechos protegidos por la Convención de Desaparición Forzada de Personas. Al respecto, esta Corte ha señalado que la privación de la libertad con cual inicia una desaparición forzada, cualquiera que fuere su forma, es contrariara el artículo 7 de la Convención Americana. Igualmente, por la naturaleza misma de la desaparición forzada. El artículo 19 de la Convención Americana establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección, que su condición de menor requiere por parte de la familia, sociedad y de Estado, a criterio de la Corte. La obligación de investigar violaciones de derechos humanos es una de las medidas positivas que se debe adoptar los Estados Unidos para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. Desde su primer sentencia, esta Corte ha destacado la importancia del deber estatal de investigar, sancionar las violaciones de los derechos humanos, el cual adquiere particular importancia ante la gravedad de las violaciones cometidas. En el presente caso, la Corte observa que en múltiples declaraciones de víctimas sobrevivientes de las masacres han sido rendidas a nivel interno. Se dan cuenta de que durante las masacres se cometieron actos presuntamente consecutivos de desaparición forzada y tortura de miembros de la comunidad Río Negro, así como actos de supuesta violencia sexual contra niñas y mujeres de esa comunidad. Varias declaraciones han sido rendidas posteriormente al 9 de marzo de 1987. No obstante, las investigaciones y condenas dictadas en el presente caso se han centrado en el delito de asesinato. Esta corte observa que los representantes no indicaron a favor de quienes solicitaron el monto de $25,000 por concepto de daño material. Acá lo que acabo de tratar de incluir, porque esta masacre al momento de presentársela se derivaron de muchos derechos violados, de muchas inconsistencias que se presentó. Les voy a mencionar porque el Estado se opuso. El Estado se opuso expresamente a que se declare su responsabilidad internacional por los siguientes derechos humanos. Se los voy a tratar de resumir un poquito porque es parte de los derechos que sacamos con conceptos jurídicos y los derechos por los que ellos se violaron. Para hacer un resumen, cuando se presentó esto a la Comisión Interamericana, ¿verdad? Se hizo el listado de derechos. Obviamente el Estado se opuso porque tenían muchas inconsistencias según ellos, ¿verdad? En los cuales podemos resaltar la violación de los artículos 4, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal de los niños, en perjuicio de los miembros adultos y de la comunidad de Río Negro, porque todos estos fueron ejecutados extrajudicialmente. Las violaciones otra vez a la personería jurídica, las violaciones a los niños, a la persecución. Acá no se delimitan, ¿verdad? De que lo que se presentó en su momento, ellos se opusieron rotundamente. Incluso nos comentan, ¿verdad?, que fueron muchos representantes que no realizaron ninguna relación sobre los hechos de violación al derecho en esta disposición y de que estas supuestas violaciones fueron realizadas antes que el Estado aceptara la competencia del tribunal la violación de los artículos 19 de la Convención Americana en perjuicio. Una de las más mencionadas es María Eustaquia Uscap y Buy. Esta persona fue una sobreviviente, la cual hay muchos testimonios, ya que por tiempo pues no les podemos colocar.
Las masacres pues fueron perpetuadas en los años que les mencioné al inicio, y cuando se presentó esto, la oposición que tuvo el Estado. Ahora le voy a indicar lo que la Corte dispuso. Esta sentencia de excepción preliminar, fondo y reparaciones y constituyen que el Estado debe investigar sin mayor dilación de forma seria y efectiva los hechos que originaron las violaciones declaradas en la presente sentencia, con el propósito de juzgar y eventualmente sancionar los presuntos responsables. El Estado debe realizar una búsqueda efectiva del paradero de las víctimas desaparecidas forzadamente, elaborar un plan riguroso de la búsqueda de los miembros de la comunidad de Río Negro. El Estado debe realizar las publicaciones de las sentencias en español y en el idioma maya achí. El Estado debe de realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los derechos del caso. El Estado debe de realizar las obras de infraestructura y servicios básicos a favor de los miembros de la comunidad de Río Negro que residen en la colonia Pacux. El Estado debe de señalar e implementar un proyecto para el rescate de la cultura maya achí. El Estado debe de brindar tratamiento médico y psicológico a las víctimas del presente caso. El Estado debe de pagar las cantidades fijadas en los párrafos 309 y 317 de la presente sentencia, por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de las costas y gastos en los términos de los referidos párrafos y de los párrafos 318 a 323 de esta sentencia, excepción preliminar de fondo. El Estado debe de establecer un mecanismo adecuado para que otros miembros de la comunidad en Río Negro posteriormente puedan ser considerados víctimas de alguna violación de los derechos humanos. El Estado debe, dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de la sentencia de excepción preliminar, fondo de reparaciones y costas. Y la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de este fallo en ejercicio de atribuciones y en el cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana. Estos dichos antes fue lo que fue el fallo general, ¿verdad? Acá tratamos de resumir lo que el acuerdo se llegó luego de perpetrar estas otras masacres. Naomi, por tu internet ya no pudiste brindar tu parte. No sé si quieres agregar otra cosa o ahí terminaríamos con la exposición. Bien, compañeritos, al menos sacaron un poco el tema. Solo alguien ahí escribió que habían dos, que un listado no aparecía el grupo número 16, pero aquí yo tengo todos los grupos. Buenas noches, licenciado. Fíjese ¿Sí? que cuando yo les envié los listados de grupo, les envié el listado final. ¿Por qué? Porque en el anterior me faltaban algunos compañeros por agregar. Entonces, Mire, pues, yo les resalté cuál era el grupo final, ¿verdad? sí, mire, yo les voy a leer el grupo 16. Ahorita vamos al grupo 15. Ya hicimos el grupo 15. Ahora el grupo 16. El coordinador es Emerson Chigüela. Grupo 17. El coordinador es Divina Eliana Teresa. El primero, caso García Familiares. El segundo, caso Gudiel Álvarez. Y el 18, que son los 3 que van a pasar el próximo viernes, porque el lunes ya les dije no hay clases, entonces sería el próximo viernes. El coordinador es Tirsa Villeda Chajón. Esos son los 3 grupos que quedan para el próximo viernes. 16, 17 y 18. Y vuelvo a repetir, el 16, caso García y Familiares, Emerson Chigüela, caso Gudiel Álvarez, 17, y Divina Iliana Murillo, y el grupo 18, caso Vélez Franco, es un caso bien interesante, es Tirsa Villeda Chajón. Bien, compañeritos.
Entonces, ya sabido sobre aviso, no hay engaño. Esperamos que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió el día de hoy. Y ahí sí que, por favor, mantengamos claro el grupo 16, 17 y 18 para el próximo viernes. Hasta luego, jovenazos. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros. Feliz noche.